Buenas tardes, arranca aquí la segunda jornada de DEVCAN. Esta jornada, este congreso dedicado a la seguridad privada y a la investigación, que ayer tuvimos una jornada muy intensa entre charlas y mesas redondas. A todos los que estuvisteis ayer ya visteis lo intenso que fue y el desfile que hubo de invitados tan interesantes que nada tienen que envidiar a los que nos esperan esta tarde, en la que tenemos una planificación de 5 mesas redondas en las cuales van a estar un montón de invitados, que vamos a descubrir un montón de temas interesantes que dan para mucho, que sé seguro ya de antemano que se nos queda corto el tiempo. Bueno, yo me presento, mi nombre es Yolanda Corral, voy a estar aquí acompañando durante toda la tarde. Bueno, digo tarde en horario de España, pero aquellos que nos estéis acompañando desde Latinoamérica o que nos estéis acompañando desde otros países, igual estáis en otro uso horario. Bueno, pues bienvenidos y allí, buenos días allí, buenas tardes, saludados todos y agradecido porque estéis aquí ya, bueno, pues dándonos calorcitos y acompañándonos. Que sepáis que a lo largo de todo lo que es la tarde, aquellas preguntas que tengáis dirigidas a los invitados las tenéis que hacer llegar a través del chat de YouTube, ¿vale? Y las iremos trasladando a los invitados al final de sus intervenciones. En la ronda final de preguntas se les harán llegar estas preguntas. Y bueno, esto ha sido así como siempre nos gusta sorprender también en esto de DEVCAN, avisar que aquellos que estéis al otro lado tenéis la oportunidad de pasar a este lado. Y es que cuando finalice la última de las mesas que tenemos preparadas, la dedicada a reputación online, aquellos que estéis al otro lado y queráis contarnos en cámara cómo habéis vivido DEVCAN, se abre esa oportunidad a, bueno, todos, ya que no estamos físicamente en un sitio y que se pueda subir al escenario y compartir esa experiencia de cómo habéis vivido DEVCAN, ofrecemos la posibilidad, ¿vale? Gema Piñeiro, que es la instigadora de DEVCAN, ha dicho, bueno, vamos a abrir la pantalla, la posibilidad para que 5 personas máximo, si quieren estar, que nos acompañen al finalizar la ronda de las últimas mesas. Entonces, aquellos que quieran participar y que quieran dar su impresión de cómo están viviendo las jornadas, o cómo las han vivido, porque ya será al finalizar, tienen que tener Telegram, que busquen la cuenta de @DEVCAN, ¿vale? Y envíen un mensaje diciendo que quieren conectar. Luego lo estaré intercalando todo el rato aquí para que lo tengáis aquellos que queráis incorporarlo, con lo cual se abre esa posibilidad de que podáis estar de ese lado a este lado, ¿vale? Para aquellos que os estáis incorporando y no sepáis exactamente qué es eso de DEVCAN de tal, bueno, tenemos un vídeo preparado muy, muy, muy rapidito. Ayer también lo emitimos, pero como no sabemos si a los que estuvisteis ayer estáis esta tarde y repiten unos y otros no repiten, así sabemos qué es DEVCAN y enseguida, tras el vídeo, arranca aquí ya la primera de las mesas preparadas. Bienvenidos a DEVCAN, el foro de comunicación y conocimiento en torno a la investigación y seguridad privada, nacido en 2017 en la ciudad de Alcobendas e ideado por la periodista y detective Gema Piñeiro, ante la necesidad del sector de realizar una comunicación nueva de cara a la sociedad y así contar con un lugar protagonista en el organigrama de la seguridad. Los días 15, 16 y 17 de abril celebramos el cuarto DEVCAN, adaptado a la nueva realidad digital. Dará voz a los responsables de las organizaciones sectoriales de referencia en un especial magazine de televisión. Una ventana entre el sector de la seguridad privada y la sociedad. Con un planteamiento multisectorial, el DEVCAN es un encuentro en el que participan personas de la seguridad pública y privada y expertos de áreas alineadas como la ciberseguridad, inteligencia, tecnología, sin olvidarnos de los profesionales del ámbito legal, conformando mesas con temáticas de máxima actualidad. Una cita con la seguridad privada y detectives, a la que están invitados más de 300.000 profesionales y abierta a la ciudadanía, para que se conozca el servicio prestado a la sociedad de este sector tan esencial para la seguridad de todos y de todas. En el DEVCAN sabemos que no hay seguridad física sin ciberseguridad. Es decir, la seguridad es una y la transformación digital que vivimos ha relacionado a todos los sectores y personas. Por eso, con el lema individualmente somos una gota y juntos un océano, te damos la bienvenida a este especial encuentro del 2021 y te damos las gracias por escucharnos.
Pues con ese lema en el que todos remamos, ¿no?, para hacer y conseguir ese océano, vamos a poner una gota más en ese océano y para ello le doy la bienvenida a Elisa González. Bienvenida aquí, va a ser la moderadora que tenemos preparado ahora de, bueno, esa mesa de drones en seguridad, usos y normativa. Entonces, Elisa, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeroespacial, entre otras muchísimas cosas, ¿vale?, que me quedo corta, pero los rótulos es lo que dan. Pues tenemos preparada aquí a Elisa y a todos los invitados que van a venir. Los voy a introducir: a Cándido Guillén, al inspector Ángel Siles, a Fernando González y a Yolanda Bustos. Ellos son los que van a participar aquí, con lo cual yo ya le cedo la palabra a Elisa. Toma las riendas de esta mesa dedicada a drones y seguridad. Y adelante y bienvenidos en nombre de la organización de DEDCAN. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por habernos invitado a participar en esta edición, que está resultando fantástica, a todos los que nos seguís y, por supuesto, a los invitados que hoy nos van a acompañar, que son expertos en cada una de sus disciplinas. En primer lugar, tenemos al inspector Ángel Manuel Siles García, que es jefe de la sección de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Dirección General de la Policía, que nos va a hablar sobre la cobertura jurídica para el uso de drones con fines de investigación judicial. A continuación tendremos a don Cándido Guillén, que es jefe del Servicio de Normativa AFSEC de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y nos hablará sobre drones y amenazas emergentes. A continuación, el profesor doctor Fernando González Botija, que es profesor titular y secretario del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y nos hablará sobre la seguridad privada y drones. Y por último, la doctora Yolanda Bustos Moreno, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante y tratará la responsabilidad en el uso de los drones. Entonces, comenzamos en primer lugar con el inspector Ángel Manuel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, yo creo que como tenemos poquito tiempo, vamos a ir un poco al grano y te queríamos preguntar si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden utilizar drones para sus fines y funciones. Pues, en primer lugar, gracias, Elisa, gracias a Gemma Piñeiro, gracias a Yolanda, gracias a la Asociación Española de Derecho Aeroespacial, gracias por invitarme a esta mesa con estos ponentes de tanto calibre, con lo cual va a ir incrementando la calidad a lo largo que avance la tarde. Entonces, pues en relación a la pregunta que me haces, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizamos drones. De hecho, el aún vigente y aplicable a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el Real Decreto 1036 de 2017, en el artículo 3 ya hacía una excepción y una referencia expresa a la operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el uso de los drones, concretamente para el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas en base a la Ley Orgánica 286, ¿no? Esta Ley Orgánica 286 que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad en el territorio nacional, tanto estatales, autonómicas y locales, dice el artículo 11, referido a las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen como misión, obviamente, proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en el ejercicio de las siguientes funciones, y entre esas funciones, por supuesto, viene, como no puede ser de otra manera, investigar a los delitos, perseguir a los delincuentes para ponerse a disposición judicial. Y otra de las funciones, que es muy interesante, apartado H del artículo 11, dice que las funciones también serán captar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, y ya para terminar de responder esta cuestión, también debo añadir que Policía Nacional fue el primer cuerpo de policía civil que incorporó drones a su operativa policial ya hace más de 14 años. Desde entonces, obviamente, las plataformas han evolucionado, también ha evolucionado lo que es la dinámica operativa en el ámbito de Policía Nacional y seguramente tanto los espectadores a esta mesa habrán podido ver, por ejemplo, en dispositivos como la final de la Champions League aquí en Madrid
o en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas, o incluso recientemente en el triste suceso que aconteció en la calle Toledo de Madrid con aquella explosión, pues la integración de drones en la operativa policial en cualquiera de sus variantes se ha convertido en una herramienta imprescindible. Sobre todo y también, por supuesto, en la investigación judicial de delitos o de grupos criminales. Ángel, ¿se someten los drones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las mismas normas para su uso que al resto de ciudadanos? Pues es una pregunta muy interesante. Partimos que, como he dicho antes, la Policía Nacional, en la propia Ley Orgánica 286, artículo 5, decía o establece como principio básico de actuación que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben ajustar su actuación con pleno acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Ahora bien, hay que matizar, en cuanto a la pregunta que me haces, que sí y que no. Es decir, sí, porque obviamente se somete al marco genérico legal, ¿no?, establecido concretamente, bueno, el Real Decreto 1036, pero más aún, y ahondando más, pues la Ley de Seguridad Aérea, la Ley de Navegación Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, etcétera, ¿no? Obviamente se somete a ese marco general, pero debemos puntualizar o debemos matizar que no se aplica la misma normativa en toda su extensión. Es decir, como ya he indicado en el artículo 3 del Real Decreto 1036, establecía una serie de exenciones para la operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, obviamente, porque nos ajustamos normalmente a unos escenarios de urgencia, no facilitan esa planificación que sí se exige a los usuarios habituales o comunes, ¿no?, los ciudadanos, empresas, etcétera, al resto de operadores. Y además establece ese artículo 3 que la operativa en las fuerzas y cuerpos de seguridad se ajustará a los protocolos que la propia autoridad establezca para su uso en el ámbito de sus funciones, por supuesto. Y también es curioso que, hay que subrayar que en el propio Real Decreto 1036 se añade como una disposición final primera que modifica el Reglamento del Aire y el Reglamento de Circulación Aérea, que prevé, ya recoge esa previsión en estos supuestos que he indicado antes de cómo es la operativa habitual de Policía Nacional o del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, que prevé que podrán realizarse determinadas operaciones aéreas sin la emisión del correspondiente NOTAM. Ya sabemos que el NOTAM es un elemento que es fundamental para la regulación del espacio aéreo y su uso. La propia normativa se recoge esa exención cuando se traten de operaciones que tengan por objeto la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo o amenazas graves a la ley de seguridad ciudadana. Entonces, unido a la tradicional investigación judicial, recordamos lo que dice el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no?, que dice que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral. Esto también, obviamente, en lo que es la investigación tradicional por los miembros o los grupos de policía judicial. Este motivo también, haciendo esa relación, esa interconexión, parece razonable que se extienda también a ese sigilo o a ese secreto en el ámbito de las operaciones contra grupos criminales, grupos terroristas o amenazas graves a la seguridad ciudadana, ya que, obviamente, si en estos casos nos viéramos obligados a publicar un NOTAM, pues, obviamente, estaríamos alertando de nuestra presencia precisamente a aquellos a quienes estamos buscando. ¿Y cuál es el marco jurídico para el uso de drones por las fuerzas y cuerpos de seguridad con fines de investigación? Pues partiendo de lo que ya he mencionado anteriormente, en base a la Ley Orgánica 286 y esa relación con el Real Decreto 1036, hay un hito jurídico que es muy importante, que es la publicación, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo que hace es actualizar o presentar una realidad procesal evidente, que es el uso de drones, el uso de estas plataformas para la captación de pruebas audiovisuales, que en todo caso, deben ser obtenidas con respecto a los derechos fundamentales de los investigados y también deben ser aportadas al proceso judicial cumpliendo todas las garantías.
Obviamente, en la operación también se deben cumplir los requisitos de seguridad, tanto a las personas como a los bienes subyacentes que acontecen o que existen en cualquier operación. Además, es que existe un antes y un después en cuanto a la utilización o al reconocimiento jurídico de este tipo de herramientas. Como digo, esta ley orgánica que modificó la ley de enjuiciamiento criminal, aunque no hace una alusión concreta a drones, no hay un reconocimiento concreto a los drones por el carácter abierto de dicha norma, sí que desde el punto de vista de la investigación se establece o se recogen nuevos artículos, nuevos preceptos que prevén o que amparan el uso de drones, como es el artículo del 588 quinquis, que establece que la captación, regula lo que es la captación de imágenes en lugares y espacios públicos, y dice que la policía judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico. Está claro que no especifica drones, pero cuando habla de cualquier medio técnico se entiende y así lo recogen la mayoría, o lo entiende la mayoría de la doctrina. Obviamente nos estamos refiriendo también al uso de los drones. Además, obviamente, lo que son los drones no dejan de ser dispositivos electrónicos, y para el almacenamiento y la posterior presentación de esas pruebas en el procedimiento penal, obviamente tiene que seguir una serie de garantías, una serie de requisitos que vienen previstos también en esta modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Todo ello lo que viene, en definitiva, es a garantizar esa cadena de custodia que en derecho penal y en derecho procesal es fundamental. ¿Y vuestros drones están sometidos a algún tipo de control? ¿Podéis actuar de manera ilimitada? No, por supuesto, no. Nos ajustamos, obviamente, dentro de esta excepcionalidad o estas situaciones de emergencia que en muchas ocasiones nos vemos sometidos para poder operar. En todo caso, siempre deben adoptarse las medidas necesarias, no solamente, como digo yo, o como dice lo que son los protocolos internos de uso en Policía Nacional, que es la protección al resto de usuarios del espacio aéreo y a las personas o bienes subyacentes. No olvidemos que cuando lo importante del dron en este caso no es el propio dron, que también, porque cuanta más capacidad y más mayores prestaciones tenga, mucho mejor para la operativa, pero no olvidemos que lo interesante, el elemento nuclear de uso policial es el sensor o el dispositivo que acoplemos en la carga de pago del dron. Por lo tanto, que son, obviamente, la mayoría de los casos son cámaras, pero ¿por qué no pensar también en dispositivos de grabación de audio? Entonces, además de todos estos que ya se dan por supuestos, que es la protección y la garantía de lo que son las reglas del aire y del uso del espacio aéreo dentro de este escenario de excepcionalidad o de urgencia, lo que hay que tener en cuenta también es la protección de los otros derechos que también se pueden afectar, como es la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, de manera resumida, a lo que hay que aducir es que ya existe una regulación previa, ya existe una normalización de la actuación policial en todos sus ámbitos que, obviamente, no es que limite, establece las reglas de actuación de los miembros de las fuerzas y grupos de seguridad en el uso de todo tipo de dispositivos electrónicos, en este caso los drones, por supuesto. Además, es muy esclarecedor un informe de la Abogacía del Estado del año 2018 de la Delegación del Gobierno de Madrid, que establece pues que el uso de las videocámaras, aunque sea, y lo dice expresamente en este informe, aunque sea embarcadas en drones, se someterá a la Ley Orgánica 4.997, que es la que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, y además recuerda que todo el uso de estas videocámaras debe realizarse de acuerdo con la normativa sectorial concreta y especialmente en lo que al Comité de Garantías de Videovigilancia en el ámbito provincial autonómico se refiere. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una serie de exenciones en cuanto a la operativa, pero obviamente Policía Nacional y todos los fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que ser los primeros que se ajusten a la protección de los derechos y a toda la normativa vigente.
Ujú. Pues muchísimas gracias, inspector, y vamos a dar paso al siguiente ponente para ajustarnos en tiempos. Luego, si hay tiempo para alguna pregunta, sí que la haremos. Cándido Guillén, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, nos va a presentar comentado un PowerPoint donde pues vamos a ver la caracterización del dron como vector de ataque, análisis de sucesos disruptivos, contramedidas y también las oportunidades que nos prestan los drones al servicio de la seguridad privada. Pues cuando quieras, Cándido. Gracias. Bueno, gracias por parte de la organización por invitarnos a este evento. ¿Se ve la presentación? Bueno, pues básicamente por mi parte quería compartir con vosotros pues la perspectiva, ¿no?, que tenemos desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, concretamente desde la unidad de Security en el Departamento de Normativa que dirijo, sobre qué representan los drones como amenazas emergentes en las sociedades occidentales. Brevemente una presentación, he preparado 4 aspectos, veis ahí, fundamentales. Primero, conocer un poquito los drones, porque se está hablando pues, de drones autónomos, drones, digamos, de diferentes tamaños, categorías, funciones. Hablaría un poquito también de lo que es el uso de drones por parte del terrorismo, el crimen organizado, y ya comprender cómo han hibridado ese tipo de amenazas hacia nuestro entorno, hacia la seguridad pública. Entonces, fijaros, para iniciar un poquito esta presentación, pues básicamente el concepto de dron no es un concepto nuevo, es decir, simplemente haciendo un barrido histórico, a finales del siglo XIX, ya Nikola Tesla ideó equipos que podrían manejarse a distancia, pues distintas funciones. Veis ahí que Nikola Tesla en su momento ideó el uso de drones pues, para enviar cartas, paquetes, provisiones, incluso establecer comunicaciones en regiones inaccesibles, ¿no? Ha habido una evolución histórica. Ya en el 1935 las fuerzas británicas utilizaron, digamos, aviones para perfeccionar la precisión del tiro desde sus artilleros aéreos, y de ahí viene un poco el concepto de dron, hasta el día actual que tenemos, veis ahí el esquema clásico en la operación de un dron, en el que básicamente tenemos que identificar, por un lado, lo que sería la aeronave con su estructura, con su sistema de propulsión y lo que yo voy a querer hacer con esa aeronave a través de su carga de pago. Finalmente, lo que es el operador, y aquí ya tenemos que empezar a hablar de sistemas de mando, emisoras, recepciones de tierra, y finalmente lo que es el enlace de datos y telemetría para poder dirigir ese dron. También es importante identificar la nomenclatura ahora mismo en base a lo que es la normativa internacional y la europea, que regula el uso de los drones a través, veis ahí, del reglamento delegado 2019-945 y el 947, habla ya de concepto de IUA con un concepto mucho más avanzado, donde habla de sistemas de aeronaves no tripuladas, ¿ok? Para englobar las autónomas. Veis ahí un poquito cuál sería la anatomía de un dron con sus distintas características, y lo más importante es que nos vamos a la clasificación, porque no existe una clasificación universal fija, dado que hay una gran variedad de drones, veis ahí por diferentes características, como por ejemplo por el tipo de sustentación, por el tipo de ala, por el tipo de método de control, incluso por la función, peso y según sus capacidades de vuelo. Pues entonces, a partir de aquí ya tenemos que empezar a ver de qué manera los adversarios han utilizado este tipo de herramientas y cómo podemos estar preparados para la sociedad occidental. Básicamente, fijaros, ¿qué es lo que ha representado el mundo de los drones? Pues clarísimas ventajas respecto a las aeronaves no tripuladas, concretamente en temas de disminución de costes. Pensad que la hora de explotación de un helicóptero con funciones de vigilancia, con funciones de telemetría o de fotografía está aproximadamente en torno a los 700 euros la hora. Un dron lo puedes volar por 20, 25 euros la hora, con lo cual hay una gran merma en cuanto a los costes. Luego veis ahí que ha incorporado mejoras en cuanto al ámbito laboral, en la realización de trabajos en entornos complejos sin exponer al piloto. Veis ahí también reducción de impacto ambiental, mayor flexibilidad en el despliegue, ya puedes operar drones desde cualquier entorno, y finalmente pues veis ahí un amplio campo de aplicación de aeronaves. Básicamente, fijaros, podemos ver algunos ejemplos pues desde inspección, cartografía, agricultura de precisión, servicios de emergencia, minería, agricultura, construcción, incluso búsqueda y rescate, y más específicamente en este sector que estamos ahora en este foro de seguridad y emergencia,
emergencias, pues desde encontrar personas desaparecidas, análisis de incendio, descubrimiento de plantaciones ilícitas, recolección de evidencias, control de multitudes, accidentes de tráfico, es decir, recolección de datos que luego pueden ser procesados para la toma de decisiones. Entonces, fijaros ya, como esta primera parte, como pequeña introducción, simplemente ver que los drones atraen una serie de beneficios en cuanto a ahorro de tiempo, reducción de costes, mejoras de resultados y mayor seguridad, que es lógico, pero también tenemos que tener en cuenta que este tipo de ventajas se están ofreciendo de la misma manera a las amenazas. Y concretamente estoy hablando precisamente de cómo un dron, desde el punto de vista de un niño, puede ser considerado un juguete, desde el punto de vista de un profesional, lo comentaba Ángel Siles, como herramienta para la seguridad, puede ser empleado en esas funciones, pero en manos de organizaciones criminales o terroristas van a poder acceder a este tipo de tecnología barata, útil y muy sencilla de configurar para unos fines concretos. Entonces, fijaros, en esta línea, si analizamos un poquito el paralelismo entre el beneficio de los drones para uso lícito e ilícito, tenemos aquí que, por ejemplo, fijaros, en operaciones de defensa, si se están utilizando por parte de los ejércitos y cuerpos policiales en operaciones de vigilancia y misiones ofensivas, ese mismo concepto lo pueden estar utilizando nuestros adversarios, ¿vale? Veis ahí también que en temas de seguridad, si se utiliza para la protección de entornos industriales, comerciales, residenciales, también pueden utilizarlos los adversarios en el reconocimiento de medidas de seguridad y patrones de vigilancia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de uso lícito de drones en conservación de la naturaleza, para estudio de ecosistemas, lucha contra el cambio climático, pues ellos pueden utilizarlo también para la protección de emplazamientos, operaciones delictivas. En el caso de agricultura hemos visto que para el análisis de estado de madurez de cosechas, pues los adversarios para la dispersión de agentes químicos o control de cultivos ilícitos. En medios de comunicación veis ahí que puedo grabar con fines de publicidad también para difundir mis acciones terroristas. En meteorología, pues para la planificación de misiones, y en el caso del retail y del e-commerce tan de moda actualmente, pues para el contrabando de prisiones o para el tráfico de drogas. Entonces, fijaros, es importante conocer cuál ha sido un poco el desarrollo histórico del uso de drones por parte de actores no estatales. Concretamente, podemos identificar 4 áreas que a menudo están interrelacionadas, básicamente, es decir, ellos lo han empleado en ataques directos, es decir, Daesh y Estado Islámico ya han probado este tipo de drones para ataques directos en zonas de conflicto. También puede estar utilizado simplemente mediante la disrupción de un evento que pueda producirse, sobrevuelo en un aeropuerto, sobrevuelo en un evento deportivo o cultural, la vigilancia, como hemos comentado antes, es decir, con objeto de obtener información, obtener patrones en cuanto a sistemas de contramedidas, y luego finalmente el uso de la propaganda, ¿vale? Es decir, yo utilizo el dron para filmar un ataque y luego publicitarlo en redes y difundir mi causa terrorista. Aquí os he traído un ejemplo muy claro, no me va a dar tiempo a poner el vídeo, en el que en el año 2016 se reporta por primera vez la filmación de un ataque para uso propagandístico, en este caso de la organización terrorista Al-Qaeda, ¿vale? Bien, y fijaros, ¿cuál es la preocupación actual? Pues en base a estos antecedentes, ya la ONU, en la resolución 2341 de 2017, incorpora que debemos subrayar la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de seguridad, incluyendo, veis ahí, la amenaza que plantean los drones mediante sobrevuelos, ¿ok? Fijaros, y además también tenemos que tener en cuenta que por parte de organizaciones terroristas, concretamente Estado Islámico, ya ha lanzado campañas de propaganda contra Occidente, amenazando a ciudades, tanto en Europa como en Estados Unidos, a través ya de objetivos muy concretos, objetivos muy focalizados con el uso de estas herramientas como los drones. Bien. Centrándonos ya también un poco en el desarrollo histórico a través del crimen organizado, pues veis ahí que también tenemos que tener en cuenta el uso de los drones por parte de organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas. Concretamente, en un informe del 2018 de la Agencia Federal Americana contra el Tráfico de Drogas, establece ya que cada vez hay una tendencia más emergente para el uso de drones en
en el traspaso transfronterizo de sustancias ilícitas y que además esto está cambiando las dinámicas de seguridad fronterizas, ¿vale? Específicamente lo que tiene que ver con el espacio aéreo de baja altitud. Y cada vez que la tecnología sea más potente, más robusta, mayor autonomía, pues va a ser más atractivo por parte de organizaciones criminales para el tráfico de sustancias ilícitas. Bien, y ya un poco centrándome en la parte nuclear de mi presentación, básicamente explicar cuál es la visión que tenemos sobre los incidentes que se han producido por drones. Es decir, aquí tenéis un mapa, he recogido algunos de los incidentes más representativos en todo el mundo. Recordáis el caso de Venezuela, intento de asesinato de Nicolás Maduro a través de un dron. En Gran Bretaña se han reportado diversos incidentes en prisiones, un sobrevuelo en el aeropuerto de Gatwick, que lo hablaré a continuación. Francia, sobrevuelo de centrales nucleares. En Hong Kong también un hombre también fue arrestado por el sobrevuelo en el aeropuerto internacional de Hong Kong. Australia, sobrevuelo de un concierto para la captación de imágenes. En Myanmar también se producen varios arrestos por operadores de drones sobrevolando entidades públicas. En Yemen se produce un ataque casi quirúrgico contra altos mandatarios del ejército yemení. Y finalmente, pues lo que hemos comentado en Estados Unidos sobre el tema del tráfico transfronterizo y sobre todo el uso de drones en prisiones para el contrabando de móviles, de navajas y de marihuana en general. Entonces, ya específicamente, ¿cuál es la visión por parte nuestra de aviación civil? Pues fijaros, nosotros fuimos uno de los sectores que más sufrimos los ataques con drones, o mejor dicho, o sucesos disruptivos con drones. Concretamente, el que más impactó fue en el aeropuerto de Gatwick en 2017. Se produce un primer sobrevuelo con apenas 15 minutos de interrupción del servicio. Esto fue en el año 2017. Fue subestimado por parte de la Dirección de Seguridad del aeropuerto, pues, pero fijaros, el año posterior, 2018, ya empezamos a tener sucesos con 33 horas de interrupción del servicio en los aeropuertos. Y fijaros, las consecuencias de un evento de estas características en nuestra industria afectó a 1.000 vuelos, 140.000 pasajeros y lo que es más impactante, ¿no? Es decir, costó aproximadamente 60 millones de euros a las compañías aéreas, ¿vale? Por el tema de los pasajeros, retrasos no justificados, con lo cual este es un tema importante a la hora de empezar a aplicar medidas preventivas contra este tipo de incidentes. Y el que vivimos en Madrid el año pasado, veis ahí una afección no muy impactante porque apenas hubo vuelos desviados y hubo una restitución del servicio bastante rápida. Y ya para finalizar, pues básicamente llegar a entender que en base a lo que hemos explicado, pues tenemos que tener en cuenta el beneficio de los drones para usos ilícitos, y esto significa, pues podemos hablar de diversas actividades delictivas y criminales, pues podemos estar hablando de acoso, daños a la imagen, robo de prototipos en pruebas de fábricas de vehículos, estamos hablando también, hemos hablado de contrabando, hemos hablado también de protección del derecho a la intimidad, espionaje industrial, incluso disrupción de servicios. Y lo más importante para nosotros es decir, ¿qué desafíos plantean los drones para el mundo de la seguridad? Pues un poco en base a las lecciones aprendidas que hemos desarrollado en nuestra industria, pues compartir con vosotros 6 ideas. La primera de ellas, como veis ahí, es decir, tenemos que replantearnos nuestros análisis de riesgo, es decir, estamos hablando ahora mismo de ataques en 3 dimensiones, que las medidas tradicionales se han quedado ya obsoletas, por lo tanto, visión de planes de protección en 3 dimensiones, nueva gestión de incidentes, es decir, tenemos que ir hacia sistemas mucho más robustos y mucho más resilientes de cara a sufrir ataques de estas características, también potenciar todo lo que tiene que ver con la investigación post-incidente, finalmente también promover cambios legislativos que puedan tipificar este tipo de delitos o de actos ilícitos en nuestro código penal, y finalmente pues todo lo que tiene que ver el cambio en cuanto a las primas de seguros pues para actividades, eventos o cualquier otro tipo de servicios. Así que, bueno, pues con esto una breve visión de cuál es nuestra perspectiva sobre los drones como amenazas.
pues has ofrecido un buen espectro. Mira, nos están preguntando desde YouTube, ahora no lo podemos poner porque vamos muy ajustaditos de tiempo, pero si nos puedes poner en el chat privado el enlace al vídeo que ibas a poner aquí, porque así nosotros lo colgamos en el YouTube, Vale. y las personas pues lo pueden ver tranquilamente. Entonces, bueno, pues Cándido, muchísimas gracias y pasamos al siguiente ponente, el profesor Fernando González Botija, que es secretario también del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablará sobre seguridad privada y drones. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elisa. Querría primero dar un agradecimiento a la organización por todo el trabajo que ha hecho, a la Asociación Española de Derecho Aeronáutico del Espacio, también por su, como siempre, inmensa colaboración, y también, por supuesto, a todos los que nos están oyendo en este momento. Muchísimas gracias. Te queremos preguntar qué significado tienen los drones para el sector de la seguridad privada. Bueno, pues el significado, como ya ha adelantado Cándido de manera excelente, creo que se intuye de manera bastante perfecta, ¿no? El significado es evidente. La seguridad privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, prevé o otorga como competencia a la seguridad privada las funciones de proteger, vigilar, custodiar una serie de bienes y personas, que entonces, bueno, pues esa custodia, esa vigilancia, esa protección, históricamente la seguridad privada la ha hecho con unos medios obviamente limitados. Ahora los drones abren un abanico de posibilidades de vigilar esos mismos bienes de manera muchísimo más amplia y de manera muchísimo más perfecta, ¿no? Para empezar, porque el dron pues es un aparato aéreo, aunque sea esto una obviedad decirlo, ¿no? Pero sí es interesante darse cuenta de las perspectivas que se abren con este aparato, ¿no? Porque con este aparato la seguridad privada va a poder llegar a sitios donde antes era inimaginable. Obviamente con este aparato todo lo que es la misión de patrullaje, de persecución, la misión en definitiva de control, pues es muchísimo más perfecta. Hay que tener en cuenta, como ya se ha explicado también en la anterior ponencia, la capacidad tecnológica que tiene el dron, sobre todo desde el punto de vista de las cámaras que llevan incorporadas, ¿no? Que permiten, pues, obviamente, todo lo que era la perspectiva del visionado y grabación, pues esto es una revolución, ¿no? Para el trabajo de la seguridad privada. Luego también hay que tener en cuenta la posibilidad de actuar de noche, ¿no? Con las cámaras de visión nocturnas. En fin, luego además está otra perspectiva también muy interesante, que es el reconocimiento facial, ¿de acuerdo? Entonces, es evidente que las cámaras abren pues un abanico, y vuelvo a insistir, de posibilidades inmenso. Y luego, si nos ceñimos a las funciones que habitualmente ejerce la seguridad privada en la custodia de bienes inmuebles, pues, hombre, verdaderamente, pues esto va también o ya está cambiando mucho las estrategias y los planteamientos, ¿no? Se perfecciona muchísimo el control de grandes concentraciones de personas, control de grandes superficies y espacios abiertos, o de las instalaciones industriales o económicas que tienen a su cargo muchas veces la seguridad privada como custodia, o los acontecimientos deportivos, donde también la seguridad privada, como es bien sabido, interviene, o incluso si hablo yo de mi propio ámbito, pues imagínense ustedes en los campos universitarios, ¿no? Que están custodiados tradicionalmente por la seguridad privada, pues contar con un dron, obviamente esto mejoraría muchísimo todas las medidas de seguridad. E incluso si ya damos un salto un poco más allá, ¿no? Con la imaginación, que ya no es tanto imaginación, por cuanto que en un futuro bastante cercano pues nos vamos a habituar a convivir con los drones, pues hay que tener en cuenta que bueno, pues por ejemplo, en medidas de transporte, ¿no?
ya se está desarrollando toda la tecnología para potenciar el transporte tanto de personas como de mercancías con dron. Bueno, pues es evidente que, bueno, pues las empresas de seguridad privada pues empezarán también a utilizar este aparato para la realización de sus labores tradicionales de transporte, y ya incluso, yendo todavía un poco más allá, pues en la labor de escolta, ¿no? La labor de escolta privada, pues ¿por qué no con un dron? Y bueno, pues yo creo que en resumidas cuentas el cambio va a ser muy trascendente. ¿Existe actualmente un marco jurídico que regule la utilización de drones por la seguridad privada? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que efectivamente la pregunta nos plantea el gran problema, ¿no? De decir, dado que el aparato es excepcionalmente bueno para las funciones de la seguridad privada y para las empresas de seguridad privada, las empresas de seguridad privada, como cualquier otra empresa, incluso yo diría que como cualquier otro ciudadano, lo que desean, obviamente, cuando realizan una actividad en donde tienen que utilizar además una máquina compleja y delicada y que plantea riesgos, como nos va a explicar luego con grandísimo detalle la Yolanda, ¿no? Pues el problema es que, bueno, ¿qué marco jurídico me estoy moviendo para tener seguridad jurídica de lo que estoy haciendo, de que está bien y que está mal, a efectos de que luego no me sancionen y, por supuesto, luego a efectos de evitar una responsabilidad, ¿no? Entonces, el marco jurídico actual, como todo el mundo sabe, y más sobre todo nuestros oyentes, pues viene dado por la Ley 5/2014, ¿no? Sobre la seguridad privada, ¿no? Esta ley no tiene una regulación ad hoc de los drones, porque, bueno, pues para empezar, se supone que esto es de los drones, es derecho aeronáutico, y entonces nada pintaban los drones en el marco jurídico actual. De la Ley de Seguridad Privada cuando se dictó, ¿no? En 2014. Sin embargo, es evidente que, pese a que no hay una regulación específicamente sobre los drones, pues como hemos dicho que una de las funciones quizá más relevante que aporta el dron a la seguridad privada es precisamente la videovigilancia, pues bueno, pues está claro que la normativa que contiene, eso sí, la Ley de Seguridad Privada sobre videovigilancia, pues nos vendría a ser un marco jurídico que nos podría interesar, ¿no? Y entonces, rápidamente, pues hay que hacer referencia al artículo 42 de la ley y luego a continuación también hay que subrayar que, bueno, pues hay un proyecto, como todo el mundo sabe, del reglamento de seguridad privada. En su artículo 129, pues se desarrollan todos estos servicios de videovigilancia, ¿no? Para ser sintéticos, pues nada, decir que se prevé que efectivamente las empresas de seguridad puedan utilizar sistemas de videovigilancia y, bueno, la ley, como buena ley, obviamente es muy esquemática, y en su artículo 42, pues a mí me interesaría destacar precisamente que tiene una redacción que, aunque no hable de los drones, pero que yo creo que vale de base jurídica para estar tranquilos, Y luego, en segundo lugar, el 42.2, teniendo en cuenta que, bueno, pues el dron lo puedo utilizar en instalaciones privadas, dentro de los alrededores de instalaciones privadas o fuera de instalaciones privadas, bueno, pues como la ley prevé expresamente en el artículo 42.2 la posibilidad de que se utilicen cámaras fuera de ámbitos privados de manera excepcional, bueno, pues ahí tendríamos el asidero, ¿no? En el caso de que las empresas de seguridad privada, como me consta que ya está ocurriendo, pues decidan utilizar el dron para salir fuera de lo que son los ámbitos estrictamente privados. Pero claro, el problema que tiene la ley es que simplemente nos dice que en principio la seguridad privada no tiene que intervenir en estos ámbitos, pero luego nos anima y nos dice que, bueno, pues que puede haber normativa específica que autorice este uso, ¿no? De las videocámaras fuera de los ámbitos privados. Y entonces, bueno, pues quizá podría ser la normativa de drones, o quizá, bueno, nos podría venir dado por un desarrollo reglamentario o por una normativa ad hoc, que es quizá donde dejaríamos aquí aparcado el problema, ¿no? Con lo cual, ¿cuál creerías que sería una propuesta de futuro con respecto a la regulación del uso de drones para la seguridad privada? Pues a este respecto a mí me gustaría recordar lo que he dicho antes, el artículo 129 del proyecto de reglamento,
que yo creo que es la propuesta que tenemos ahora encima de la mesa y que es un texto muy interesante sobre el que tiene, yo creo que cosas, como todos los textos jurídicos habitualmente, tiene cosas buenas y cosas que quizá podrían mejorarse, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien como propuesta que está ahora encima de la mesa por parte del Ministerio del Interior, primero que se haya regulado esto con mucho detalle, con lo cual es bueno, ¿no? Yo, obviamente, la propuesta de reglamento a fecha de hoy no habla de los drones, yo creo que se debería hablar, aunque bueno, con la redacción que tiene, pues caben perfectamente. La propuesta que hay del 129 es distinguir entre si el sistema de videovigilancia se utiliza dentro o fuera de espacios públicos, ¿no? En el caso de que se utilice fuera de espacios públicos, el dron aquí no plantearía problemas de utilización, ¿no? Porque el 129.3, los supuestos en principio que contempla, pues, bueno, yo creo que aquí las empresas de seguridad privadas se pueden estar tranquilas, ¿no? Dice, bueno, pues no se requiere autorización cuando se trata de vigilar edificios o recintos internos, ¿de acuerdo? Que no capten imágenes en vías públicas, está bien, además, establece la tolerancia de que, bueno, en que aunque cuando es imposible no captar algo de vía pública, pues bueno, eso hay que tolerarlo, ¿no? Quizá el único detalle ahí que quizá habría que mejorar o aclarar un poco es el supuesto de cuando la captación de imágenes que afecte a vías públicas no se tolera siempre y cuando no afecte a datos de carácter personal. Pero claro, esto, ¿cuándo no va a afectar a datos de carácter personal, ¿no? Pues es complicado saberlo. Luego también otra cosa interesante de la propuesta es la regulación que hace de la autorización, ¿no? De que se puedan efectivamente utilizar estos sistemas de videovigilancia ya en vías públicas, ¿no? Y entonces esa autorización viene por el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno. Yo esto lo compararía un poco con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para hacer un paralelismo y que quedara una regulación, yo creo que un poco más coherente. Y bueno, pues sí me parece que es acertada la propuesta, ¿no? Porque prevé casos de, bueno, pues proteger infraestructuras críticas, ¿no? En fin, situaciones que, como dice también la norma, anticipar respuesta frente a riesgos externos, ¿no? Y finalmente, otro también apunte muy interesante que yo creo que es un acierto también en el reglamento, es la previsión que se hace de poder utilizar efectivamente las videocámaras en caso de flagrante delito en el interior de una propiedad, ¿no? De tal manera que se dice aquí, aunque no habla de dron, pero se dice, bueno, la videocámara o la videovigilancia podrá realizar un seguimiento, ¿no? Tanto en el interior como en el exterior. Aquí en este pequeño mención al exterior es donde entra, yo creo, el dron, y luego se dice una vez finalizado ese seguimiento deberá volver a su posición actual, inicial, ¿no? Bueno, pues ahí entraría perfectamente el dron, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la propuesta de regulación va por buen camino y que habría que pulirla en algunas cosas y quizá a lo mejor pasar algunas cosas del reglamento a la ley, pero vamos, yo creo que se va a conseguir crear un marco jurídico para que la seguridad privada, como conclusión, ¿no? Utilice los drones de forma que quede tranquila, ¿no? A efectos de que sepa que está actuando dentro del ordenamiento jurídico. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu magnífica intervención y vamos a dar paso ya a la última ponente de esta mesa redonda, que es la profesora Yolanda Bustos Moreno de la Universidad de Alicante y nos va a hablar de la responsabilidad en el uso de los drones. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la organización del evento por haberme cursado la invitación y a toda la audiencia por estar estas horas un poco extrañas pendiente. Pues mira, Yolanda, la verdad que nos gustaría que nos explicaras resumidamente cuáles pueden ser las distintas responsabilidades en que puede incurrir un operador de un dron.
Pues sí, vamos a ver, hasta ahora se ha estado explicando y se pone normalmente el punto de atención en lo que suele ser la responsabilidad administrativa, las sanciones, las multas, en que se puede incurrir pues cuando uno toma imágenes sin el permiso, el consentimiento de la persona que está captada, incluso si se difunden a través de las redes sociales puede haber una responsabilidad penal y a veces se tiende a olvidar, que es mi campo propiamente, lo que es la responsabilidad civil, y es que incluso aunque uno no sea consciente, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, pues hay un principio y es que en derecho civil el que causa un daño está obligado a reparar el daño causado, incluso aunque no se sea consciente. Por lo tanto, la responsabilidad civil es perfectamente posible cuando el dron cae o vierte algo, parte de su carga, y causa lesión personal o incluso un daño a un vehículo, una vivienda, etcétera. Luego, el problema vendrá a la hora de identificar el sujeto responsable, ¿no? Claro, el problema es que los drones pues tienen un tamaño muy pequeño, una versatilidad, se mueve muy fácilmente y entonces no siempre están a la vista cuando han causado un daño. Entonces, afortunadamente, la nueva regulación, el marco comunitario europeo, el proyecto de Real Decreto que está ahora mismo en vías de salir adelante, dar la luz, pues nos va a facilitar mucho el hecho de que exista una identificación remota. Entonces, prácticamente casi todos los drones van a estar obligados a registrarse, una especie de código, y eso va a facilitar mucho el saber el sujeto responsable, el operador, quién está detrás de ese pequeño aparato que nos está sobrevolando. Y una vez que se localice al operador o al piloto, en su caso, que hay veces que coincide el piloto y el operador y otras veces no, pero ¿podría exonerársele de responsabilidad frente al daño de alguna manera? ¿Cabe esa posibilidad? Pues mira, muchas veces se tiende a pensar que si no es culpable, yo no era culpable, yo no lo he hecho con intención, pues yo no respondo. Pues no, el error es que si has causado un daño y hay una relación de causalidad entre el daño y la consecuencia viene del dron, el operador, que hemos dicho que está registrado, lo hemos podido identificar, va a responder. Y va a responder por un criterio que llamamos en derecho civil imputación objetiva, independientemente de su culpa o dolo. Habrá unos topes que según mi criterio, son demasiado elevados porque no distinguen ni el tipo de dron, ni el uso que se esté haciendo, ni el peso ni el tamaño, y que puede llegar hasta unos 270.000 euros. Salvo fuerza mayor o culpa de la víctima, sí. Luego, el tener que indemnizar cuantiosos daños causados por un dron, ¿esto podría suponer la ruina, digamos, para un operador que simplemente sea un aficionado, un dron lúdico, por ejemplo? Pues sí, o un niño, como un niño. ¿Un niño? Claro, la cuestión es que puedes haber estado incumpliendo la normativa, no seas consciente y eso es actuar con culpa. Entonces, estos límites que he dicho que ya son bastante elevados, hasta 170.000 euros, pueden incluso superarse si la víctima o víctimas han superado el daño. Imaginar que el dron provoca por la caída una colisión en cadena en una autovía o en una carretera. Los daños pueden ser desproporcionados. Entonces, la restitución íntegra del daño vendría a cargo del sujeto responsable, que puede ser pues cualquier persona que no es un profesional, sino alguien a título recreativo que tenga un dron y que dado el coste que tiene, el precio, pues cada vez más personas de mi alrededor tienen drones. Claro, entonces los 266.000 euros, que más o menos son 220.000 derechos especiales de giro, ¿constituiría la máxima cantidad de la que podría responder un operador? No, por eso, que si ha incumplido, o sea, ese límite es cuando no hay culpa o dolo. Pero si se consigue demostrar, hay una cuestión de prueba, que se actuó con culpa, que es negligencia, o con dolo, con la intención de causar el daño, respondería por la totalidad del daño que pruebe la víctima. Ah, muy bien. ¿Y el seguro de responsabilidad civil no cubre esos daños? Pues claro, la cuestión es que primero que se tenga seguro, hay un gran desconocimiento, claro. Y al día de hoy muchos operadores no tienen seguro de responsabilidad civil.
Vale, pero partiendo de que se tenga el seguro hay que leer la letra pequeña, hay que leer las exclusiones y muchas veces excluyen estos supuestos. O sea, la culpa grave o el dolo están excluidos. O sea, que no estaría cubierto por el seguro, tendría uno que desembolsar solo de su bolsillo. Su bolsillo. Oye, has mencionado pues los menores de edad, los niños, y en este sentido, si son menores de edad, ¿quién responde frente a un daño? O menores de edad o a partir de 16, no sé qué es lo que prevé la normativa en este sentido, y quién puede ser el responsable, si ellos no lo son, los padres, o cómo se articula. Pues mira, vamos a ver, la cuestión es que si uno lee las pólizas suele decir, el piloto debe ser siempre mayor de edad y en caso de que sea menor ha de estar bajo la tutela y control de un mayor de edad. Con lo cual está presuponiendo que un menor de edad no puede utilizar un dron, salvo que sea juguete. La cuestión es que hasta los que son juguetes, los daños que pueden causar, una brecha en la cabeza te puede hacer o que caiga un dron sobre un coche y los daños pueden ser desproporcionados. Vale, la propuesta de normativa en España, bueno, el reglamento comunitario establece un límite de 16 años, que yo lo veo bien, razonable, pero permite a los Estados miembros rebajar ese límite, que es lo que parece ser que España va por esa línea. Y personalmente lo veo una barbaridad. Porque estamos hablando de niños de 12, 14 años que van a estar manejando un dron, que no son conscientes del peligro que puede causar, del daño desproporcionado que pueden causar y en las víctimas. Entonces, desde el punto de vista civil, no penal, desde el punto de vista civil, responde si ellos son imputables. Imputables quiere decir que sean capaces, que tengan madurez para tener consecuencias del acto que están realizando. Y eso ahí los tribunales manejan una franja entre 12 y 14 años. De forma solidaria con los padres, es decir, los padres por el 1903 del Código Civil responderían siempre por esos menores de edad y aparte de forma solidaria podrían responder los menores de edad, sin ser conscientes, sin saber lo que están haciendo. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias por tu aportación, que desde luego es importante porque, bueno, la responsabilidad civil existe y hay que contemplarla, lógicamente. Y bueno, yo creo que estamos en tiempo. La verdad que agradeceros a todos los ponentes pues el que hayáis estado esta tarde aquí, por supuesto a DEDCAM, a la organización, a Gema, a Yolanda, a todos los que nos seguís y bueno, pues cuidaros todos mucho y espero ¿Podría vernos. hacer una cosita Yolanda, por favor. Conclusión? Mira, a ver, yo quisiera dar dos consejos muy sencillos. Primero, al operador, ¿no? El operador que sepa que va a tener en sus manos un objeto potencialmente peligroso, que es muy fácil perderlo de vista, que se descontrole, que se tenga un uso responsable y consciente y por si acaso siempre pagar un seguro de responsabilidad civil. Por unos 150 € al año se puede tener. Yo recuerdo una conferencia con el fiscal de sala coordinador de seguridad vial y hablando de los vehículos a motor, pero yo lo traslado a los vehículos voladores, decía, el problema es que no se tiene conciencia de que está en nuestras manos un objeto potencialmente peligroso. El problema es la falta de conciencia. Y eso que AESA, Seguridad Aérea, o sea, están haciendo una campaña fabulosa en aire con esa información, pero necesitamos que el operador recreativo, los juguetes, el que está comprando, lo lea y sea consciente. Y en segundo lugar, una llamada de atención al legislador, como ha dicho Cándido, que se otorgue un mayor interés a los posibles ataques terroristas. Hay unos convenios internacionales que todavía no se ha prestado interés que entren en vigor por daños ilícitos, que se creen fondos de compensación. Todavía recordamos los atentados terroristas del 11 de septiembre, yo los traté monográficamente y eso puede ocurrir en cualquier momento. Es un objeto realmente peligroso, manejable por terroristas y luego, por otro lado, que se regule los límites del derecho de sobrevuelo. Es decir, la sociedad en general lo ve ahora mismo como una amenaza. Si queremos que la industria se desarrolle, y todos estamos por eso, y son multitudes la potencialidad que tiene, por otro lado, la sociedad no se puede sentir amenazada, y ahora mismo yo empiezo a oír cada vez más, no, pues yo todo el mundo me está molestando, lo cojo y me lo cargo. No nos podemos tomar la justicia por propia mano y hay que regular los límites del derecho de sobrevuelo, de cara para que la sociedad en sí no se sienta amenazada. Esos serían los dos consejos que yo daría. Muchas gracias. Yo, si me permites, porque me afecta directamente esa actividad de los drones, nosotros tenemos un contacto directo y trabajamos muchísimo y de manera coordinada con AESA
Yolanda ha dicho una verdad como una catedral. La concienciación es básica. Lo que pasa es que en este momento estamos en una situación de, vamos a decir, no de inseguridad jurídica, pero coexisten dos normas y en Policía Nacional, ya desde el año pasado, los especialistas de seguridad y protección aérea que están en todas las jefaturas superiores de policía, en todas las comunidades autónomas, que tienen un contacto muy estrecho y muy directo con el operador. Además, teniendo en cuenta datos de AESA, a finales del año 2020, los operadores registrados serían 4.000, entre 4.000 y 5.000. Datos de AESA, actualmente hay más de 20.000 operadores registrados. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado que es verdad que es una herramienta que es muy útil, pero obviamente Yolanda ha dado en el clavo cuando ha dicho que hay que cumplir una serie de requisitos. Que cuando un operador no está especializado en el uso de esta herramienta, porque tiene otro tipo de negocio y ha introducido los drones porque obviamente le va a dar más mercado o más clientes, pero obviamente no está muy bien informado, muy bien asesorado, nos hemos encontrado en nuestra actividad diaria de control de estas actividades, sobre todo en los núcleos urbanos y las ciudades que son la competencia de Policía Nacional, nos hemos dado cuenta que muchas veces el operador no sabe si opera en virtud del Real Decreto 1036 o se acoge al nuevo escenario. Entonces, es decir, que son los menos casos. Tengo que decir también que y quiero agradecer expresamente a todos los operadores con los que tenemos contacto a nivel nacional que realizan una labor excelente, una colaboración impecable. Tenemos una actividad diaria de contacto con ellos. Es verdad que la mayoría cumple, pero muchas veces lo que llama la atención, lo que sale en las noticias, pues es esa minoría que no cumple la norma o que se introduce de una manera un poco furtiva en el sector. Y por lo tanto yo apoyo completamente, y es que tenía que decirlo porque Yolanda ha lanzado el guante y yo quería cogerlo, la labor de concienciación, y sobre todo recomiendo a todos los operadores que nos estén viendo que se asesoren con especialistas que les indiquen los pasos a seguir, sobre todo los trámites documentales, los plazos y los requisitos en materia de seguridad pública, también muy importante. No olvidemos esa comunicación al Ministerio del Interior con ese plazo de 10 días que hay que realizar cuando un operador quiera realizar esas operaciones en núcleo urbano o sobre lugares poblados. Entonces, por supuesto, y yo precisamente por el cargo que tengo, pues quería subrayar y agradecer a Yolanda que haya sacado este punto. Muchísimas gracias. Pues gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí. ¿La normativa que nos acoge es en el marco europeo? Pues Cándido, por ejemplo, o quien quiera. Sí, pues... Sí, pues básicamente lo que he explicado, es decir, tenemos ya dos reglamentos, el delegado, que salieron en el 2019, el 945 y 947, que ya define, digamos, los requisitos para las operaciones con drones, ¿vale? Y ese es el marco al que tiene que alinearse el actual Real Decreto que regula el uso de drones en España. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Las cámaras de vigilancia en las casas sirven para echar a los ocupas sin orden judicial? Yo si me permites, yo simplemente quiero hacer un matiz, obviamente. Es una pregunta que no me hace gracia la pregunta, por supuesto. Me hace gracia que es un tema muy recurrente, ¿no? Y que incluso sale en un tema de drones, esta cuestión es un tema muy mediático. Por supuesto, la pregunta es muy interesante y tiene un trasfondo jurídico que daría para hacer 3 o 4 mesas redondas, porque ya sabemos las cuestiones que hay aquí implicadas. Sobre todo, yo creo que hay una falta de conocimientos que obviamente no es exigible a la ciudadanía, que la diferencia del concepto entre domicilio, propiedad, morada, que es un debate que siempre está en el ámbito jurídico, por supuesto, está muy controlado y muy trabajado, pero que obviamente de cara a la sociedad, pues también estas mesas redondas, como las que estamos haciendo ahora, sirven para trasladar o abrir o aclarar conceptos a toda la ciudadanía. Entonces,
yo no sé si entrar al fondo de la cuestión quedaría mucho de qué hablar, ¿no? Pues mira, daría mucho de qué hablar, efectivamente, y además seguiremos organizando webinars y para también que la gente, ¿verdad?, sea conocedora un poco de toda esta problemática. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Porque ya nos En estamos principio, pasando, Yolanda, ¿no? sí, Elisa, en principio ya las preguntas eran los comentarios que estaban, pero era ya porque aunque hubiera muchas más, habría que dejarlas de decir, casi se contestan vía chat porque estábamos ya ahí en tiempo de dar paso a la siguiente mesa redonda que tenemos preparada. De hecho, tenemos ya algunos invitados ahí pendientes de que salgáis también vosotros ahora para acabar, para hacer esa transición rápida. Entonces, ha sido un gustazo tremendo el hablar de debatir de este tema porque hay gran desconocimiento y se pueden hacer muchas cosas mal con muchas consecuencias porque el tema de los drones se parece ahí como, ¿no? Ahí, no, es muy divertido, muy todo lo que tú quieres y como que no tiene consecuencias ninguna y hay que ajustarse muy bien a la legislación para no tener males mayores, ¿no? En todo este sentido. Con lo cual quiero agradeceros, Elisa González, que hayas estado moderando aquí esta mesa y la participación tanto de Yolanda Bustos, de Cándido Guillén, de Fernando González y del inspector Ángel Siles. Ha sido un placer en nombre de la organización de DEDCAN de contar con vosotros. Pues el placer ha sido nuestro, Yolanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hacemos esa transición rápida para tener aquí ya enseguida a los invitados de la siguiente mesa redonda.